Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel López Colín, estudiante del primer semestre de la Maestría en Estudios Visuales de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, aquí en el centro del país. El tema del que voy a hablarles hoy es el que estoy trabajando durante mi estadía en esta maestría. Lleva por nombre Variantes en la representación de la imagen de los grandes capos del narcotráfico en los medios de comunicación. Esto en el lapso comprendido entre 2007, que inicia la llamada guerra contra el narco, hasta 2018, que termina la administración del priista Enrique Peña Nieto, ¿no? Esto también comprende la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa. Esto bajo la dirección académica del doctor Álvaro Villalobos Herrera. El objetivo de mi investigación es comprender el origen y la configuración de la representación visual del sujeto narcotraficante en los medios de comunicación. También pretendo que esta investigación reflexione sobre la imagen del sujeto narcotraficante y comprender su uso en el imaginario social, uso e influencia. Cuestionar, asimismo, las imágenes que se nos presentan y el por qué son escogidas, ¿no? ¿Por qué se eligen estas imágenes y no otras? Quienes realizan actividades remuneradas, como probar videojuegos, vender por internet, lavar coches, pasear perros o vender arreglos florales, seguramente tienen que dar explicaciones largas y tediosas sobre en qué consiste su trabajo, ¿no? En qué consiste su ocupación. Siendo que todos son oficios que surgen como opciones laborales. Incluso todos son rentables, ¿no? Sin embargo, no son reconocidos socialmente como trabajos remunerados, no se les ve más como un hobby. No ocurre lo mismo con quienes se dedican al comercio y tráfico de drogas. Es aquí como palabras usadas como narco, mulas, burreros, capos, dealers, marucheros, halcones, constituyen imágenes claras de los contextos en donde se asienta el narcotráfico. Lo que me interesa entonces es la visualidad de estos, que se encuentran fuera de la ley. Durante las últimas 5 décadas, tiempo durante el cual las redes transnacionales del narcotráfico han ido expandiendo su mercado, se ha vivido un proceso de representación social del fenómeno que comúnmente llamamos narco, que ha dado como resultado la naturalización de estas actividades por amplios sectores sociales. De esta forma, el narcotraficante, en determinados contextos, no es solo una imagen identificada por el conjunto social, sino que se convierte también en una categoría. En los territorios en los cuales se asientan las redes transnacionales de narcotráfico, se evidencia una lucha material y sobre todo simbólica por legitimar la actividad ilegal. Entonces es aquí cuando conviene preguntarse, ¿quiénes son estos actores del llamado narco? ¿Cómo sabemos que aquella persona señalada como narcotraficante realmente lo es? ¿Qué es lo que lo delata? En el libro de Osvaldo Zavala, Los cárteles no existen, el autor recuerda una representación que él mismo llama pintoresca. Citando al sociólogo Luis Astorga, quien señala que en uno de los últimos actos públicos de Felipe Calderón como presidente de México, en la ceremonia del Día de la Bandera, militares simularon la revisión de un automóvil. En este vehículo, donde se ocultaba presuntamente marihuana, el militar que interpretaba el papel de traficante estaba vestido según la imagen arquetípica que se tiene de los narcotraficantes, ¿no? Y que aparece también incluso en el museo que la Sedena dedica al tráfico de drogas, es decir, con botas, con sombrero y escuchando corridos de traficantes. Escena que arrancó risas a Calderón, su esposa Margarita Zavala y los secretarios de la Defensa Nacional y Marina, el general Guillermo Galván y el almirante Francisco Sáenz, ¿no? Recuerda Astorga, citando una nota, que recuerda el hecho. Entonces, ¿qué es lo que delata a los narcotraficantes? ¿La forma en que se visten, como vemos en la imagen? ¿O son los accesorios que poseen? Detengámonos un poco en la imagen que se proyecta. Ahora pensemos por un momento en la imagen que aparece en la pantalla ahora mismo, y que también es una imagen recurrente en noticieros y diarios, cada que se cita el nombre de un reconocido capo o presunto capo del narcotráfico en México, ¿no? Cuando el nombre de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho,
persona de la que probablemente todos hayamos escuchado algo, aparece mencionada en medios. La fotografía que estamos viendo aparece. Detengámonos un poco en ella. Es una imagen, o una fotografía más bien, como las que todos tenemos, ¿no? Es una identificación, es una fotografía de identificación, es de frente, desde los hombros, como cualquier fotografía que todos hemos usado para algún trámite burocrático. Ahora detengámonos un poco en la fotografía que estamos viendo. Ahora no es el Mencho, ahora es otra persona probablemente más reconocida, ¿no? Hablamos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, personaje que podemos considerar, al igual que Pablo Escobar, como dos de los nombres más reconocidos del fenómeno en Latinoamérica. De estos dos, hay quienes los consideran parte de la cultura pop, pues en el caso de Escobar, en Colombia se ofertan visitas guiadas a las propiedades del capo, ¿no? Y el nombre del Chapo ha sido infinitamente nombrado en producciones de Hollywood. Seguramente ahorita están pensando en alguna de ellas. Pero ¿por qué esta fotografía? ¿Por qué vemos esta y no vemos otras? Siendo que si uno indaga un poco, uno hace una búsqueda no tan exhaustiva en internet, encontrará fotografías del mismo personaje en otras situaciones. En el caso del Chapo, pues portando un arma larga, un rifle, o con la gorra característica que se volvió parte de su personaje. En el caso de Escobar, probablemente lo encontremos rodeado de niños, o rodeado de adolescentes, tal vez mujeres. ¿Por qué los medios eligen mostrar estas fotografías entonces? Mi interés en este tema surge de la experiencia reporteril que he adquirido durante los últimos años. Después de realizar una cobertura relacionada con el caso Ayotzinapa, del que también todos hemos escuchado alguna vez, encontré en un diario una fotografía de uno de los estudiantes desaparecidos en 2014, junto con un pie de foto. A su lado, en una nota no relacionada, había la fotografía que ya les mostré, la de Nemesio Ceguera Cervantes. En esta fotografía, y comparándola con la otra del normalista desaparecido, podría darme cuenta que las fotografías eran muy similares, ambas, como ya las he descrito, como de identificación, pero estaban cargadas de significados distintos. Esto hizo que me preguntara, ¿de dónde surge esta configuración en la que al ver una fotografía se relacione automáticamente con el papel de víctima o de victimario, siendo que las fotografías son similares? ¿Qué discursos hacen posibles esta configuración visual? ¿Es esta la imagen arquetípica del narcotraficante? ¿Quién y cómo se construye? Volvamos a pensar en la fotografía que mostré antes, donde están varios detenidos vestidos de forma similar. ¿Es esta la imagen que viene a nosotros cuando pensamos en un narcotraficante? Al respecto, el propio Zavala en su libro menciona: la figura del narcotraficante es un mito asado en una matriz de lenguaje por medio del cual el Estado determina las reglas de enunciación de eso que pronto nos acostumbramos a llamar narco. La narrativa del narco no es algo que siempre haya existido, es una realidad que se configuró y visualizó a partir de la prohibición de sustancias en Estados Unidos. Su imagen es resultado de las narrativas estatales y policiales que pretenden hacer de estos grupos criminales un enemigo mítico organizado a nivel global, con tanto poder que podrían desafiar al ejército y a la vida política del país. Como problema social, el narcotráfico se proyecta a partir de distintos contenidos, ya sean telenovelas, libros o canciones. El narco ha traspasado el delito y se ha convertido en un fenómeno cultural. El rol que juegan los medios de comunicación entonces es fundamental en la construcción de este imaginario social. De acuerdo con el periodista Víctor Ronquillo, en una entrevista que concedió al medio Infobae, el problema es que los medios tienen un carácter informativo que prima el impacto mediático. Cito: no se abordan los temas del narco en el contexto social en el que se gesta. Entonces, ¿cuál es el rol que juegan los medios de comunicación? Los medios de comunicación ejercen un papel fundamental en la construcción de una realidad a la que como ciudadanos no podemos acceder directamente. Nos acercan a lugares que nos resulta difícil conocer y nos ofrecen claves para conformar nuestro pensamiento. Las identidades sociales, el rol que desempeñamos en la sociedad, nuestro sistema de conocimiento y nuestra forma de vida
viene marcada en gran parte por el discurso mediático. Lo cierto es que los medios ejercen una actividad selectiva, otorgando pertenencia a unos temas y restándosela a otros. Una forma de actuar que de forma casi siempre unilateral promociona o invisibiliza a colectivos sociales. El tema narcotráfico no se encuentra encasillado solo en una única narrativa. Siguiendo autores como Zavala, es cuestionada su configuración, aunque no se niega la existencia de la violencia, ofrece una perspectiva distinta del fenómeno. Es justamente en esta puesta en duda que puede generarse el objeto de estudio de mi interés, al cuestionar los mecanismos de generación de imágenes que abonan a la creación de la figura narcotraficante y su visibilización, ya que la imagen sujeto narcotraficante está cargada de simbolismos que lo reflejan como violento y amenaza para la seguridad nacional. Para esto, es necesario responder preguntas como: ¿qué narrativas y circunstancias hicieron visible el fenómeno del narcotráfico? ¿Y quiénes o qué propusieron dicha representación visual establecida en medios de comunicación? Es precisamente en esto donde orbita el objeto de estudio de mi interés. Gracias.